El vocero de las Fuerzas de Defensa israelí muestra este hospital de Palestina en Gaza, donde vamos a adelantarle, el video está sin cortes, también para que se observe, bueno, todo sin que se diga, es que es falso, no sé qué. Bueno, pues ahí están las armas que han estado encontrando, mochilas, chalecos antibalas, computadoras, etcétera, de la gente de Hamas. Y bueno, pues es un tema que siguen mostrando en distintos hospitales de Gaza. Esto se habría negado en un principio por los organizadores o directores de los hospitales. Evidentemente, pues también es muy difícil que ellos vayan a hablar si corre en riesgo su vida. El asunto es que incluso jamás habría negado esta situación, pero pues bueno, las evidencias siguen surgiendo. Por otro lado, también fuertes vientos y un temporal que ha entrado a Tijuana, donde reportan caídas de cables, incluso apagones en esa ciudad del noroeste de México. También se reporta fuertes tormentas en Kuwait, en esta zona desértica del Medio Oriente, donde en Salmilla han reportado tormentas y muy baja visibilidad para los aviones y para las carreteras. Un incidente que se da en un ferry allá en Bahamas, donde una persona habría quedado sin vida, una mujer, una turista de Colorado. Varias personas, pues bueno, tuvieron que lanzarse al mar, al agua, debido a que el ferry empezó, vean ustedes, a hundirse. Pero vamos también a la información de lo que está pasando en Islandia, donde la emergencia se mantiene. Advierten que la erupción es inminente, que las probabilidades son muy altas porque la magma está acercándose a la superficie. La actividad sísmica ha continuado en esta región, en esta zona. Vamos a acercarnos en esta región, en Grindavik. Está aumentando los niveles de dióxido de azufre, de SO2, ellos en la atmósfera, donde apuntan que ya la lava se está acercando a la superficie. La mayoría de los sismos se están registrando en la profundidad de entre 3 y 5 kilómetros, según reporta la Oficina de Meteorología de Islandia. También la radiotelevisora de Islandia, la RUB, informó que 2 de los sismos más recientes ya tuvieron una superficie de 2 kilómetros, ya está la lava mucho más arriba. Esto registrado en las últimas 24 horas. Según la IMO, la Oficina de Meteorología Islandesa, ha señalado que es probable que la magma se esté acercando ya mucho a la superficie, posiblemente a unos 500 metros de la superficie, y precisa que el aumento de los niveles de SO2 medidos en la atmósfera son una prueba de su proximidad, ya que también se han elevado. Dice, el SO2 no se libera del magma hasta muy cerca de la superficie, solo el kilómetro superior, según dice la misma RUB. El aumento del dióxido de azufre en la atmósfera llevó a las autoridades a la conclusión de que hay que evacuar toda la ciudad, el 100%, mientras algunos residentes recuperaban parte de las pertenencias, aunque está previsto que hoy puedan acceder algunos grupos de personas para que vayan y recogen algunas de las pertenencias que tienen en esta ciudad. Según las autoridades islandesas, la probabilidad de una erupción es considerada todavía alta. En el caso de una erupción, la localización más probable es un dique volcánico que están informando en el comunicado. Las autoridades islandesas iniciaron la construcción de barreras de protección contra lava de 6 a 8 metros de altura en torno a la planta eléctrica de Svartengi y en la Laguna Azul, un famoso balneario geotermal situado en la zona y cuyo cierre se ha prolongado al menos hasta el próximo 30 de noviembre. Se va a mantener cerrado. Los trabajos de construcción de este muro que están haciendo para proteger la planta eléctrica geotérmica durarán todavía unos 40 días más de construcción. Están en friega preparando este megamuro para que la lava, si en dado caso sale alrededor de la planta, no llega a la planta, se vaya por un lado. Pero vámonos hacia Israel y hacia la guerra con Hamas allá en Gaza. Según reportan, continúan los intensos combates por las zonas de disputa en el norte de Gaza, según reportan medios internacionales. También han advertido que todas las comunicaciones en Gaza se van a detener en cuestión de horas. Así lo alerta Paltel y Hawal, dos de las principales empresas de telecomunicaciones, que aseguran habrá un bloqueo en todo el territorio palestino.
Dice, nuestros principales centros de datos y conmutadores de la Franja de Gaza están cerrando gradualmente debido al agotamiento de combustible actualmente. Los principales elementos de red dependen únicamente de baterías. Esto conducirá a un completo apagón de las telecomunicaciones en las próximas horas, según han dicho las compañías en este comunicado conjunto. También la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA, ha dicho que hay numerosos informes desde Gaza donde indican que las fuerzas de Israel han estado llevando a cabo arrestos entre las personas que huyen del norte hacia el centro del enclave palestino hacia el sur. Estos traslados han hecho que el ejército israelí esté observando y deteniendo a los sospechosos. Las detenciones se producen a través de lo que las tropas de Israel denominan corredor humanitario a lo largo de la principal arteria de tráfico, Shalad ad-Din Road, según lo que se está denunciando. Otro punto importante, el director médico acusa a las tropas israelíes de saquear y destruir los equipos del hospital Al-Shifa. El doctor Munir Al-Bursh, director general de los hospitales en Gaza, denunció que los militares israelíes destruyeron equipos médicos en el sótano y otros edificios del hospital Al-Shifa, incluidas las zonas que albergan los departamentos de emergencia y cirugía, todo mientras los pacientes y el personal médico observan aterrorizados, aseguran. Mientras, la Organización Mundial de la Salud insiste que se ha perdido contacto con el personal del hospital Al-Shifa. El ejército de Israel también el día de hoy demolió el parlamento de Hamas en Gaza y Israel ha estado criticando que funcionarios de la ONU se reúnan con el ministro iraní para hablar sobre el futuro de Gaza. La embajadora israelí de Ginebra, Mairib Eilon Sahar, expresó su indignación por el hecho de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán esté en Ginebra y se reúna con funcionarios de la ONU y ONGs para hablar de la situación humanitaria en Gaza. Dice, Irán no tiene cabida en el futuro de Gaza, es parte del problema, no de la solución, habría dicho los mismos autoridades israelíes. Y es que, imagínense ustedes, o sea, Irán es el que provocó esta situación y ahora ellos son los que se sientan con la ONU a organizar y a planificar el futuro de Gaza. Esto es la verdad que bastante raro. Pero ojo con lo que está pasando esto en el sur de Gaza. Vámonos a Gaza, específicamente esta parte. El ejército israelí ordenó este miércoles por primera vez desde que comenzó la guerra la evacuación de algunas comunidades también en el sur de la franja de Gaza. Esto sí está pues muy fuerte porque están pues cada vez más apretados. El ejército israelí ordenó por primera vez esto. Dice, por su seguridad deben evacuar inmediatamente su lugar de residencia y acudir a refugios conocidos, habría dicho el ejército en una octavilla lanzada por aire dirigidas a las comunidades orientales de Yan Younis, Al-Qarara, Banu Suaili y Abasán, esto en el sur de Gaza. El camión de combustible, por cierto, había entrado a Gaza por el paso fronterizo de Rafah por primera vez desde el inicio de la guerra. Este camión de combustible viene desde Egipto y bueno, va a ser una entrega para los hospitales. Por otro lado, Erdogan, el presidente de Turquía, ha estado criticando fuertemente al Estado de Israel. Incluso ya mandó una demanda a la Corte Penal Internacional del gobierno turco a el gobierno de Benjamín Netanyahu, donde lo acusa a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, de criminal de guerra. Dice, no aceptaremos lecciones de moralidad del presidente Erdogan. Por parte de Israel esa fue la respuesta. En nombre de, también de el mismo presidente Erdogan, pues tiene muchas acusaciones de derechos humanos. Tampoco es un personaje que pueda ser un buen ejemplo, pero bueno, eso es lo que ha dicho el presidente turco, un país, por cierto, Turquía, que pertenece a la OTAN, que tiene una buena relación también con Europa y con Estados Unidos. En unos momentos más regresamos con lo que está pasando en el tema internacional y también obviamente con lo que pasa dentro de la reunión de Xi Jinping y de Joe Biden en San Francisco, California. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.